Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde cada vídeo es una invitación a explorar el mundo, sus historias y sobre todo, a inspirarnos con ellas. Hoy, tenemos una historia muy especial, una que me tiene particularmente emocionado, porque vamos a viajar a un lugar que respira historia, arte y, créanme, pura magia. Vamos a hablar de Atenas, pero no de la Atenas de los libros de texto, sino de una Atenas que para dos personas, Demet y Can, se convirtió en un punto de inflexión, en recuerdos que marcarían su futuro de una manera que jamás imaginaron. Y sí, antes de que nos sumerjamos en esta fascinante aventura, si todavía no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos apasiona. ¿Alguna vez han visitado un lugar que, de repente, les abrió los ojos de una forma nueva? Un sitio donde cada piedra, cada aroma, cada sonido parecía susurrarles algo importante. Eso es exactamente lo que le pasó a Demet y Can en Atenas. Imaginen dos almas jóvenes, cada una con sus propias esperanzas, sus propios miedos, y un futuro que se sentía como un lienzo en blanco. Llegaron a la capital griega con planes, por supuesto, pero Atenas tenía otros planes para ellos. Y ahí, entre el bullicio de la Acrópolis, el sabor del souvlaki recién hecho y la brisa que acariciaba las ruinas milenarias, sus caminos comenzaron a entrelazarse de una manera que ni los dioses del Olimpo habrían predicho. Demet, una joven artista con una sensibilidad especial para capturar la esencia de las cosas, llegó a Atenas buscando inspiración. Soñaba con pintar paisajes que contaran historias, con plasmar en lienzo la luz dorada que baña la ciudad al atardecer, esa luz que parece tener una calidad casi mística, una que acaricia las ruinas con un aura de eternidad. Buscaba evocar la melancolía y la majestuosidad de las antiguas civilizaciones, y la capital griega, con su vibrante tapiz de pasado y presente, prometía ser el escenario perfecto para esta búsqueda. Demet no solo quería pintar la belleza superficial, ansiaba capturar el alma de los lugares, la historia que reside en cada grieta, en cada color desvanecido. Can, por otro lado, era un estudiante de arquitectura, fascinado por las estructuras que han resistido el paso del tiempo, por la ingeniería que permitió la construcción de maravillas que hoy admiramos. Para Can, la arquitectura era más que hormigón y acero, era una expresión de la ambición humana, de la capacidad de imaginar y crear mundos tangibles. Llegó a Atenas con una mente repleta de planos y teorías, ansioso por deconstruir mentalmente los templos antiguos, por comprender la lógica detrás de su durabilidad y su impacto estético. Le interesaba no solo la forma, sino también la función, la filosofía subyacente que dio vida a estas construcciones monumentales. Dos mundos aparentemente diferentes, pero unidos por un amor profundo por la belleza y la historia. Atenas, esa ciudad eterna, se convirtió en el telón de fondo perfecto para que sus mundos colisionaran, para que sus visiones convergieran. Recuerdo haber leído sus primeras impresiones sobre Atenas, compartidas a través de correos electrónicos y mensajes. Demet hablaba de cómo la luz cambiaba constantemente, cómo cada sombra proyectada sobre el Partenón parecía un secreto revelado, una pincelada fugaz en el lienzo del tiempo. Describía los mercados, llenos de colores vibrantes y olores intensos, el perfume del orégano fresco, el aroma dulce de los higos maduros, el toque salino del pescado recién llegado del mar como un festín para los sentidos que alimentaba su alma creativa, despertando en ella nuevas paletas de colores y texturas. Can, en cambio, se maravillaba con las proporciones de los templos antiguos, con la maestría con la que los griegos antiguos utilizaban la geometría para crear belleza y funcionalidad, un equilibrio que trascendía la mera estética. Cada columna, cada friso, cada detalle arquitectónico, era para él una lección magistral, una ventana a una inteligencia que parecía adelantada a su tiempo. Pero más allá de la admiración por la ciudad, lo que hizo que esta experiencia fuera tan trascendental para ellos fue la forma en que Atenas los obligó a verse a sí mismos de una manera diferente. Piensen en ello, estar rodeado de tanta historia, de tantas historias de logros y fracasos humanos, de tanto arte que ha perdurado a través de los siglos, te hace reflexionar. Te hace preguntarte, ¿qué quiero yo dejar? ¿Qué huella quiero dejar en el mundo? Ante la magnitud de la historia que se despliega ante tus ojos, las preocupaciones cotidianas se desvanecen, y uno se enfrenta a preguntas existenciales más profundas. Atenas, con su legado de pensamiento filosófico y creación artística, es un lugar que de manera inherente invita a la introspección. En Atenas, Demet comenzó a experimentar con nuevos materiales, inspirada por la pátina del tiempo en las esculturas y la textura rugosa de las antiguas piedras.
Añadió arena a sus pigmentos, incorporó trozos de tela desgastada y buscó reproducir en sus lienzos la riqueza táctil de las ruinas. Sus obras empezaron a reflejar no solo la luz cambiante, sino también la profundidad emocional de la historia que la rodeaba, transmitiendo una sensación de resistencia y belleza duradera. Kahn, por su parte, dejó de ver los edificios antiguos como meras estructuras y empezó a comprender la filosofía detrás de ellos, la profunda conexión entre el diseño y la vida, entre la forma y la función que trasciende el tiempo. Comenzó a estudiar la forma en que la arquitectura griega no solo buscaba la armonía visual, sino también la comodidad y la eficiencia para sus habitantes, una visión holística del espacio habitable. Y luego, claro, está el encuentro. No fue algo premeditado, ni mucho menos. Imaginen a Demet sentada en una terraza con vistas a la Acrópolis, dibujando frenéticamente en su cuaderno, tratando de capturar la majestuosidad del templo al atardecer, esa luz dorada que lo envolvía todo en un halo de magnificencia. Y a Kahn, paseando por los alrededores, absorto en sus propias reflexiones arquitectónicas, quizás trazando mentalmente las líneas de un posible diseño inspirado por la disposición de las calles antiguas. Quizás un café derramado, un cuaderno que se cae y sus páginas se dispersan con la brisa, un comentario espontáneo sobre el paisaje que ambos estaban contemplando. Algo simple, algo cotidiano, que se convierte en el catalizador de una conexión profunda, un punto de inflexión inesperado en sus planes individuales. Se dice que se encontraron en el barrio de Plaka, ese laberinto encantador de calles estrechas, casas blancas adornadas con bugambillas de vibrante color fucsia y geranios colgantes. Un lugar donde el tiempo parece ralentizarse, donde el aire está impregnado de la fragancia de las flores y el murmullo de las conversaciones en griego. Un lugar donde cada rincón invita a perderse, a descubrir una taberna escondida o una tienda de artesanía tradicional. Quizás compartieron un café helado en una de esas plazas sombreadas, sintiendo la calidez del sol griego en sus rostros. Luego un paseo sin rumbo fijo por las callejuelas empedradas, descubriendo la arquitectura neoclásica que se mezclaba con vestigios de épocas pasadas. Y mientras caminaban, descubrieron que sus pasiones, aunque diferentes en su expresión, nacían de la misma fuente, un profundo aprecio por la belleza, por la historia y por la capacidad humana de crear algo extraordinario que perdura a través de los siglos. Compartían un anhelo por comprender y crear. Los días siguientes se llenaron de exploración conjunta. Pasearon por el ágora imaginando las conversaciones de filósofos que una vez resonaron allí, los debates acalorados sobre la democracia, la justicia y la naturaleza del conocimiento. Subieron al monte Licabetus para contemplar la inmensidad de la ciudad a sus pies, con la Acrópolis brillando como una joya en su corazón, un recordatorio perpetuo de la grandeza del pasado. Compartieron momentos de silencio, de contemplación, de asombro ante la belleza que los rodeaba. Pero también compartieron risas, anécdotas divertidas y debates apasionados sobre arte, arquitectura y el futuro, construyendo un puente entre sus mundos a través del diálogo y la comprensión mutua. Demet le mostró a Kahn cómo ver el mundo a través de sus ojos de artista, cómo la luz puede transformar una escena simple en algo extraordinario, como la imperfección de una pared antigua, con su musgo y su erosión, puede ser la fuente de una belleza única y conmovedora. Le enseñó a apreciar la sutileza de las tonalidades, la profundidad de las sombras y la narrativa que se esconde en cada detalle visual. Kahn, a su vez, le enseñó a Demet la lógica detrás de la belleza, la armonía en las proporciones clásicas, la importancia de la estructura para dar soporte a la expresión artística, cómo un diseño bien concebido puede mejorar la experiencia humana de un espacio. Fue una simbiosis perfecta, un intercambio enriquecedor donde cada uno aprendía del otro, ampliando sus propias perspectivas. Pero Atenas no solo les ofreció inspiración y conexión. También les ofreció momentos de introspección profunda y redefinición personal. Imaginen estar en un lugar tan cargado de significado, donde la grandeza del pasado se entrelaza con la vitalidad del presente, donde las ruinas silenciosas hablan de un legado milenario y la vida moderna pulsa con energía. Te obliga a preguntarte, ¿cuál es mi lugar en todo esto? ¿Qué legado quiero construir, yo en esta vasta corriente de tiempo y creatividad humana? Demet, que quizás había llegado a Atenas con dudas sobre su carrera artística, con la incertidumbre inherente a la vida de un creador, salió de allí con una claridad asombrosa. La conexión con las raíces del arte occidental, la fuerza palpable de las obras maestras que la rodeaban, desde las esculturas del Museo de la Acrópolis hasta los vestigios del templo de Zeus olímpico, la hizo sentir parte de algo más grande, parte de una tradición artística ininterrumpida.
Decidió apostar por su arte con una convicción renovada, sabiendo que la belleza que buscaba no estaba solo en la perfección técnica, sino en la verdad, la emoción y la conexión humana que podía transmitir a través de sus creaciones. Kahn, por su parte, que quizás veía la arquitectura como una disciplina puramente técnica, centrada en la funcionalidad y la eficiencia, descubrió la dimensión humana y emocional del diseño. Entendió que construir no era solo levantar paredes y techos, sino crear espacios que inspiraran, que contaran historias, que mejoraran la vida de las personas, que fomentaran la conexión y el bienestar. Salió de Atenas con una visión renovada de su futura profesión, decidido a integrar el arte, la sostenibilidad y la humanidad en cada uno de sus proyectos, buscando crear edificios que fueran más que meras estructuras, sino lugares con alma. Y su relación, la relación que nació entre Demet y Kahn en Atenas fue el resultado directo de todo esto, un fruto orgánico de la profunda conexión que forjaron. No fue un romance de película de Hollywood, instantáneo e impulsado por el azar, sino algo más profundo, más arraigado, construido sobre cimientos sólidos. Nació de la admiración mutua por sus talentos y sus visiones, del respeto profundo por las pasiones del otro, de la comprensión intuitiva de que juntos podían crear algo hermoso y duradero, tanto en sus vidas personales como en sus aspiraciones profesionales. Atenas les dio la plataforma, les dio la chispa de la inspiración, les ofreció el escenario perfecto, pero fueron ellos quienes supieron aprovechar ese momento único para construir algo que trascendería su viaje, algo que perduraría mucho después de que dejaran atrás las calles de la antigua ciudad. Se dice que uno de los momentos más significativos para ellos, uno de esos recuerdos que se graban a fuego en la memoria, fue un atardecer en el templo de Poseidón en Sounion. Imaginen la vista, el sol descendiendo majestuosamente hacia el horizonte, tiñendo el mar Egeo de tonos dorados, naranjas y púrpuras, creando un espectáculo de luces y colores que dejaba sin aliento. Mientras tanto, las imponentes columnas blancas del templo se recortaban contra el cielo crepuscular, una silueta que evoca la fuerza y la resistencia de la civilización griega. Allí, con el viento salado acariciándolos, con el sonido de las olas rompiendo suavemente en la costa y la historia como testigo silencioso, Demet y Kahn se miraron y se dieron cuenta de que lo que habían encontrado en Atenas era mucho más que unas vacaciones o una experiencia de aprendizaje. Habían encontrado una conexión genuina, una inspiración mutua que alimentaba sus almas y, lo más importante, habían encontrado una dirección clara para sus vidas y sus sueños, un camino compartido que se sentía ineludiblemente correcto. Volvieron de Atenas cambiados, transformados por la experiencia. No solo trajeron consigo souvenirs de cerámica, aceites de oliva y fotografías de los lugares emblemáticos, sino también una nueva perspectiva del mundo y de sí mismos, una pasión renovada por sus vocaciones y, lo más importante, un futuro que se sentía más claro, más prometedor y lleno de posibilidades. Demet se convirtió en una artista reconocida, aclamada por su capacidad única de capturar la esencia emocional de sus temas, sus obras transmitiendo una profundidad que resonaba en los corazones de quienes las contemplaban. Kahn se destacó en el mundo de la arquitectura, creando edificios que no solo eran funcionalmente impecables y estéticamente innovadores, sino también profundamente inspiradores y humanizados, diseñados para mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. Y su historia es un hermoso recordatorio de que los viajes, cuando se abren al alma y al corazón, cuando se viven con una mente curiosa y un espíritu receptivo, pueden ser mucho más que una simple visita a un lugar. Pueden ser catalizadores de transformación personal, crisoles donde se forjan sueños y se descubren verdades ocultas, y donde las conexiones humanas más significativas se vuelven tan eternas como las ruinas que admiramos, resistiendo el paso del tiempo. Atenas para Demet y Kahn no fue solo un destino en un mapa, fue un destino en sí mismo, un punto de partida crucial. Fue el lugar donde encontraron la inspiración para ser quienes querían ser, donde descubrieron la fuerza de su propia creatividad y, lo más valioso de todo, donde encontraron a alguien con quien compartir ese viaje vital, creando juntos un legado de amor, arte y arquitectura. Espero que esta historia de Demet y Kahn les haya inspirado tanto como a mí. Nos enseña que la belleza está en todas partes, en las obras monumentales y en los detalles más pequeños, que la historia nos habla si sabemos escuchar, si nos detenemos a contemplar y a reflexionar, y que las conexiones humanas, forjadas en la experiencia compartida y en la admiración mutua, pueden ser el motor más poderoso para alcanzar nuestros sueños más audaces. Y ahora, la parte en la que ustedes entran en juego. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Han visitado alguna vez un lugar que les haya marcado de una manera similar, que haya cambiado su forma de ver el mundo o a ustedes mismos?
¿Han tenido alguna experiencia de viaje que haya sido un punto de inflexión, que haya cambiado el rumbo de sus vidas de una manera inesperada? Me encantaría leer sus historias en los comentarios de abajo. Compartan sus pensamientos, sus experiencias, sus reflexiones. Son parte fundamental de nuestra comunidad, y sus voces enriquecen este espacio. Y si, como a mí, les ha gustado este vídeo y esta historia, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda a saber qué contenido disfrutan más y a seguir creando vídeos que conecten con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que necesite un poco de inspiración viajera, artística, arquitectónica o de vida. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a Atenas a través de la historia de Demet y Can. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia fascinante que nos transporte a nuevos horizontes. Hasta pronto.